nosotros podemos pensar, como muchos, y ahora entro en eso, sacar este texto de contexto y creer que Jesús está hablando de sus milagros. Pero el Señor Jesús en este texto no está diciendo, como yo multipliqué panes y peces, vosotros también los multiplicaréis. Como yo hice resucitar a Lázaro, vosotros también resucitaréis a los muertos. Como yo andé sobre las aguas, vosotros también andaréis sobre las aguas. Porque si ese fuera el sentido del pasaje, entonces nosotros no estamos viviendo esta palabra y no estamos obedeciendo esta palabra. El Señor Jesús dice, las obras que yo hago, el que en mí cree, las hará también. Pero nosotros no estamos haciendo los milagros que hacía Jesús. No andamos por las aguas como andó Jesús. Nosotros no estamos resucitando a muertos como hizo Jesús. Nosotros no estamos curando al hombre de la mano seca como hizo Jesús. Nosotros no estamos levantando al paralítico como hizo Jesús cada día, al menos todos los creyentes. Sí que es verdad que a lo largo de la historia el Señor ha mostrado su poder a través de su iglesia. Y el Señor a través de su iglesia ha obrado poderosamente en sanidades y en milagros. Hemos visto personas que sí se han levantado de una silla de ruedas. Hemos visto personas que sí han experimentado curas de enfermedades como el cáncer, y milagros a lo largo de la historia han ido pasando. Y en su soberanía y poder, hasta que Cristo venga, el Señor puede y obrará milagros a lo largo de la historia. El Señor seguirá obrando en esta historia porque Él sigue siendo soberano y Él sigue siendo todopoderoso. Pero la realidad es, ¿todos los que han creído en el Señor han hecho esas cosas? No. En primer lugar, esos milagros provienen de Dios. No hay ningún milagrero, es Dios el que hace los milagros. No hay ningún sanador, es Dios el que produce la cura. Entonces, ¿todos nosotros hemos orado y alguien se ha curado? No. ¿Todos nosotros hemos andado por las aguas? No. ¿Todos nosotros hemos curado a un paralítico? No. ¿Todos nosotros hemos orado y un muerto se ha resucitado? No. Entonces no se refiere a esto. La Escritura nos enseña incluso a través del apóstol Pablo, cuando habla de los ministerios, cuando habla de los dones, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia y le dice, ¿acaso van a ser todos apóstoles? No. ¿Acaso serán todos profetas? No. ¿Acaso, dice Pablo, ¿acaso harán todos milagros? No. ¿Acaso harán todos sanidades? No. ¿Acaso hablarán todos lenguas? Claro que no. El apóstol Pablo, en el momento en que él empieza a desglosar un poco la idea de cómo el Espíritu Santo capacita a la iglesia con dones y ministerios, deja claro a la iglesia que el Espíritu Santo reparte a cada uno conforme a él quiere, pero da a cada uno conforme a su voluntad, no a todos lo mismo. Entonces no todos los creyentes a lo largo de su vida van a orar y van a ver una sanidad, o van a orar y van a ver algún tipo de milagro. Habrá personas que nunca van a experimentar eso, digamos, de forma directa. Sí que vamos a ver a Dios haciéndolo, pero a lo mejor nosotros no lo hacemos. Y eso no nos debe hacer sentir menos creyentes. Eso no nos debe hacer sentir menos espirituales. Eso no nos debe hacer sentir menos oídos por el Señor o menos cercanos al Señor. Pero nosotros lo que sí que hemos visto, hermanos, es que el Señor Jesús ha empezado su discurso hablando de palabras. Las palabras que yo digo, no las digo por mí mismo, sino que vienen del Padre. Y si no, creed por esas obras. Entonces, las obras que yo hago, el que está en mí las hará también. El principal ministerio de Jesús eran las palabras que salían de su boca. Hermanos, si tú solo ves a Jesús como un milagrero, como un curandero, tú has perdido de vista la principal obra de Jesús en esta tierra. Más allá de su muerte en la cruz del Calvario y su gloriosa resurrección, su ministerio terrenal se fundamentaba sobre todo en el mensaje que predicaba. El Señor Jesús hacía muchas obras para respaldar ese mensaje, para que las personas miraran hacia Él y supieran que venía del Señor, que Él era el Cristo. Es por ese motivo que Nicodemo, por ejemplo, se acerca a Jesús y dice, nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Los milagros no eran el motivo principal. Los milagros eran la herramienta por la cual Él ponía los ojos de las personas en su persona. Pero el ministerio principal de Jesús durante sus años en esta tierra era la predicación del Evangelio. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Porque la meta principal de Jesús era que creyeran en Él y creyendo en Él tuvieran vida eterna.